Todo parecía sólido. Una empresa alemana, seria, tecnológica, porque si algo nos han vendido siempre es que Alemania no falla. Wirecard no era una startup cualquiera, era una empresa cotizada, auditada, respetada, con millones moviéndose cada día a través de su sistema. Dinero de empresas, dinero de personas, pagos digitales, transacciones globales, tarjetas, comercio online, el futuro del dinero. Y cuando alguien controla el dinero, controla la historia que te cuentan. Durante años, nadie tuvo motivos para sospechar, o al menos eso parecía, porque había algo que no terminaba de encajar. Pero nadie se detenía a hacer la pregunta correcta, hasta que un día faltaban 1.900 millones de euros. Y entonces ya era demasiado tarde. Y cuando desaparece ese dinero, no hay error, hay mentira. Esto es la trampa digital. Historias reales de fraudes y engaños. Y esta es una de las más grandes. Wirecard nació en 1999, en pleno boom de Internet. En ese momento todo el mundo hablaba de futuro, de Internet, de dinero que ya no necesitaba bancos. Y ahí aparece Wirecard, prometiendo ser el intermediario de ese nuevo mundo. Su modelo era simple: procesar pagos, hacer de puente entre cliente y comercio. Pero con el tiempo empezaron a crecer. Y crecer. Y crecer. Expansión en Asia, adquisiciones, nuevas líneas de negocio, el típico crecimiento que impresiona, aunque nadie entiende de dónde sale. Y ahí es donde empieza el problema, porque crecer rápido no es raro. Lo raro es no saber explicar cómo. En 2018, Wirecard entra en el DAX. Y aquí es donde esta historia se vuelve incómoda, porque todo lo que viene ahora ya estaba pasando en ese momento. Y nadie se hacía una pregunta muy simple: ¿de dónde salía realmente ese dinero? Fondos de inversión entrando, bancos recomendando la empresa, analistas hablando de crecimiento asegurado, titulares positivos. Y cuando todos dicen lo mismo, deja de parecer una opinión. Parece una certeza. Pero había algo que no encajaba, y casi nadie quería verlo. La élite empresarial alemana. Las empresas más importantes del país. Sí, ese club donde se supone que todo está bajo control. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Porque cuando una empresa entra allí, deja de ser sospechosa y empieza a parecer imposible de cuestionar. Wirecard no solo crecía, construía una narrativa. La de una empresa alemana liderando el futuro digital. Y eso en Alemania pesa mucho. Porque no era Silicon Valley, no era humo, era, en teoría, rigor, precisión, control. Y esa imagen jugó a su favor. Inversores confiaban, bancos confiaban, gobiernos confiaban. Cuando todo el mundo confía, nadie revisa dos veces. Y mientras tanto, la empresa seguía creciendo. Pero no solo en tamaño, también en complejidad. Estructuras difíciles de entender. Empresas en distintos países. Operaciones cruzadas. Un laberinto perfecto donde esconder lo que no quieres que se vea. Si intentabas seguir el dinero, te perdías. Y ese tipo de estructuras tienen algo en común. Funcionan mientras nadie pregunta, mientras el dinero sigue entrando, mientras los números crecen, porque cuando todo sube, el silencio es rentable. Pero en el momento en que alguien intenta entender la verdad, todo empieza a tambalearse, porque no hay una sola explicación clara. Hay muchas pequeñas versiones, muchas piezas que encajan, pero solo si no las miras demasiado. Y ahí es donde empiezan los problemas de verdad. Porque lo más peligroso es que nada parecía roto. Todo funcionaba, porque una estafa no falla, funciona. Y cuando mejor funciona, menos sospechas genera. Pero no todo el mundo estaba convencido.
algunos periodistas empezaron a investigar, especialmente el Financial Times. Periodistas que no se conformaban con las respuestas. Detectaron cosas raras, pero no era algo aislado. Se repetía una y otra vez. Ingresos difíciles de justificar. Empresas en Asia que parecían fantasmas. Empresas que movían dinero, pero que nadie podía verificar. Transacciones imposibles de verificar. Pero cada vez que alguien dudaba, Wirecard respondía igual, negándolo todo, amenazando, presionando. El manual clásico del que no quiere que mires demasiado. Y aquí viene lo más surrealista. Las autoridades alemanas no investigaron a Wirecard, investigaron a los periodistas. Cuando denunciar un fraude es más peligroso que cometerlo, algo no va bien. El Financial Times no apareció por casualidad. Recibieron filtraciones. Personas dentro de la empresa empezaron a hablar. Porque siempre hay alguien que ve demasiado. Las primeras publicaciones no fueron un escándalo inmediato. Fueron dudas, pequeñas grietas, pero suficientes. Wirecard reaccionó con fuerza. Negaciones públicas, demandas, presión mediática. La estrategia de siempre, atacar al mensajero. Y funcionó durante un tiempo, porque creer a Wirecard era mucho más cómodo. Y el mercado hizo el resto. Porque cuando una acción sube, todo el mundo busca razones para justificarlo. Nadie quiere quedarse fuera. Nadie quiere perder la oportunidad. Y eso convierte la duda en un problema. Porque el que duda es el que se queda atrás. Y en ese momento, la mentira ya no necesitaba defenderse. Se defiende sola. Y en este punto, ya no importa si es verdad o no. Importa que siga subiendo. El mercado no es solo números, es emoción, es confianza y también es miedo. Miedo a quedarse fuera, miedo a perder la oportunidad. Porque mientras Wirecard subía, nadie quería bajarse. Nadie quería ser el que se equivocara. Porque acertar tarde duele, pero dudar antes da vergüenza. Y así la mentira siguió creciendo. No porque fuera perfecta, sino porque nadie quiso frenarla. Durante años hubo señales. No una, muchas. Informes raros. Preguntas sin respuesta. Periodistas insistiendo. Analistas dudando. Pero cada señal era tratada como una molestia, no como una advertencia. Porque cuando una mentira es suficientemente rentable, la verdad parece un estorbo. Y eso es lo peligroso, que el fraude no siempre se esconde en la oscuridad. A veces está delante de todos, vestido de traje, con auditorías, con ruedas de prensa, con gráficos perfectamente diseñados. Porque una estafa bien presentada parece una empresa seria. Wirecard no necesitaba convencer a todo el mundo, solo necesitaba convencer a los suficientes. A los inversores, a bancos, a reguladores, a medios. Y durante mucho tiempo lo consiguió. Porque cuando una empresa parece imparable, todo el mundo quiere estar cerca. Los inversores quieren entrar, los bancos quieren participar, los políticos quieren hacerse la foto y los medios quieren formar parte del éxito, porque nadie quiere ser el aguafiestas cuando la fiesta parece dar dinero. Pero las fiestas caras siempre las paga alguien. Pero entender que algo no cuadra no es lo mismo que entender por qué. Y cuando intentas ver cómo funcionaba de verdad, es cuando todo encaja. El corazón del fraude estaba en Asia. Wirecard decía que gran parte de su negocio venía de allí, a través de terceros, socios externos, empresas intermediarias. Traducción: dinero difícil de rastrear. Esos ingresos inflaban los resultados. Hacían parecer que la empresa crecía sin parar. Pero había un problema. Ese dinero no estaba donde debía. En 2020 llega el momento clave. El auditor pide pruebas. Confirmación bancaria. 1.900 millones de euros, supuestamente depositados en Filipinas. Los bancos responden:
Ese dinero no existe. No estaba en una cuenta equivocada. No estaba retenido. No estaba invertido en otro sitio. Simplemente no existía. 1.900 millones que solo existían en un Excel. Y en ese momento todo se cae. Porque durante años nadie se dio cuenta. Durante años ese dinero estuvo en todas partes, menos donde tenía que estar. En informes, en reuniones, en decisiones millonarias, y nadie lo comprobó. Nadie llamó al banco. Nadie pidió verlo. Nadie hizo la pregunta más simple. ¿Dónde está exactamente ese dinero? Porque el problema no es mentir. Es que nadie quiere comprobarlo. Y ahí se acabó todo. No era un fallo. Era una historia bien contada. El esquema tenía varias capas. No era solo inflar números. Era construir una ilusión coherente. Que todo cuadre aunque sea mentira. Wirecard utilizaba terceros, empresas externas que supuestamente procesaban pagos. Esas empresas reportaban ingresos que Wirecard contabilizaba, pero no controlaba directamente. Dinero que existe porque todos aceptan que existe. Además, movían dinero entre filiales, simulaban actividad, generaban volumen, mucho movimiento para que parezca real, como un decorado. Desde fuera parece una ciudad, pero si entras no hay nada. Y mientras tanto, los auditores firmaban, año tras año. Aquí es donde el fraude se vuelve peligroso. No cuando empieza, sino cuando se normaliza. Cuando deja de parecer raro y empieza a parecer parte del sistema. Cuando lo imposible se vuelve costumbre, ya nadie lo cuestiona. Y eso es exactamente lo que pasó. Con el tiempo los números crecían y nadie quería romper esa ilusión, porque romperla tenía un coste y mantenerla daba beneficios. Y ahí es donde el fraude deja de ser de uno y pasa a ser de todos. Y en ese punto ya no es solo una mentira, es un sistema. Un sistema donde todos dependen de que la historia siga funcionando. Los inversores necesitan que suba. Los directivos necesitan mantener la imagen. Los auditores necesitan que todo cuadre. Y los reguladores necesitan que no haya problemas. Porque reconocer el problema significa admitir que no hiciste tu trabajo. Y así, la mentira deja de ser frágil y se vuelve resistente. Porque ya no depende de una sola persona, depende de demasiadas. El castillo de naipes cae. En días, Wirecard se declara insolvente. El CEO Marcus Brown es arrestado. Y el COO Jan Marsalek desaparece. Literalmente. Ni comunicado, ni explicación, solo humo. Se cree que huyó, que tenía contactos, que estaba preparado, porque este tipo de gente no improvisa, se va antes de que empiece el incendio. Miles de inversores pierden su dinero y el sistema queda en evidencia. Auditores, reguladores, bancos, todos fallaron. Y cuando todo cae, nadie quiere ser responsable. Todos señalan a otro. Los auditores dicen que confiaron. Los reguladores dicen que no tenían pruebas. Y los inversores dicen que fueron engañados. Pero nadie explica cómo algo tan grande pudo pasar delante de todos. Porque la verdad incómoda es otra. No fue invisible. Fue ignorado por todos. Y eso es mucho peor. Porque una cosa es que te engañen. Y otra muy distinta es que te engañen mientras todos los controles oficiales parecen estar funcionando. Auditoría, reguladores, bolsa, grandes inversores, todo estaba allí. Todo parecía serio. Y aún así, el fraude siguió adelante. La trampa no funcionó porque no hubiera vigilancia. Funcionó porque la vigilancia miró a otro lado. El impacto no fue solo económico. Fue reputacional. Alemania quedó tocada, muy tocada. Porque esto no pasó en cualquier sitio. Pasó donde se suponía que no podía pasar.
Se revisaron regulaciones, se cuestionaron controles, se señalaron responsabilidades, pero ya era tarde. El dinero no volvió. Los inversores no recuperaron sus pérdidas. Y la confianza, esa sí que tarda en volver, si es que vuelve. Y cuando la confianza se rompe, no lo hace de golpe. Se rompe poco a poco, con cada noticia, con cada detalle que sale, con cada explicación que no convence. Porque la confianza no desaparece, se desgasta. Y cuando finalmente se pierde, ya es demasiado tarde para recuperarla, porque el daño ya está hecho. Jan Marsalek, el gran misterio de esta historia, COO de Wirecard, responsable de gran parte del negocio internacional y probablemente que sabía demasiado, cuando todo explotó, desapareció, sin rastro, sin explicación. Se habló de Rusia, de inteligencia, de redes oscuras. Cuando una historia financiera parece una película de espías, ya vas tarde. A día de hoy sigue fugado y se cree que está en Rusia. Y eso añade algo más a la historia. Una sensación incómoda de que no todo se ha contado. Porque en estos casos, la verdad completa casi nunca sale. Y eso deja una pregunta en el aire. Una que nadie puede responder del todo. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Y quién más estaba implicado? Porque cuando alguien desaparece así, normalmente no está solo. Y eso es lo que hace esta historia aún más inquietante. Que no termina del todo. Que no tiene un cierre limpio. Que sigue abierta. Y cuando una historia no se cierra, no desaparece. Se queda ahí, esperando a que alguien vuelva a mirar. Porque los fraudes más grandes nunca se entienden del todo. Y lo más peligroso es que esto no es algo excepcional. Está pasando ahora mismo. En otras empresas, con otras cifras y con la misma confianza. Wirecard no fue un error. Fue una cadena de decisiones. De gente que no quiso ver. De instituciones que prefirieron creer. Porque aceptar la mentira muchas veces es más rentable que descubrirla. Y al final, todo se repite. Una empresa brillante, un crecimiento espectacular, un líder carismático y una historia demasiado perfecta, hasta que deja de serlo. Porque en el mundo del dinero, lo que no se puede comprobar no existe. Wirecard no engañó solo a inversores, engañó a todo un sistema, a expertos, a reguladores, a gente que se supone que debía detectar esto. Y no lo hicieron. No porque no pudieran, sino porque no quisieron mirar demasiado. Porque mientras todo sube, nadie quiere ser el que diga que algo va mal. Y ese es el verdadero problema. No el fraude, sino el silencio. Porque los fraudes grandes no existen sin complicidad pasiva. Porque esta historia no solo va de Wirecard, va de algo mucho más incómodo, de cómo funciona el sistema cuando todo va bien. Porque cuando el dinero entra, nadie hace preguntas. Y ese es el verdadero problema. No el fraude, sino lo fácil que es mantenerlo. Porque no hace falta esconderlo. Solo hace falta que nadie mire demasiado. Y esto es la trampa digital. Si quieres conocer más historias reales de fraudes y engaños, suscríbete a La Trampa Digital. Nos vemos en la próxima historia.